Vamos a charlar de una edad bastante complicada y un momento biológico un poco complejo, que es la menopausia. Me interesa tocar este tema porque siempre por ahí hago bastante hincapié en lo que es la primera edad o primera infancia y llevamos todo lo que es la alimentación o algunas situaciones patológicas a la infancia. Y bueno, y es una etapa biológica que también queda un poco vulnerable y queda en una situación en la que la alimentación empieza a ser pilar y empieza a haber muchos cambios físicos, muchos cambios hormonales y metabólicos, en donde si no vamos a ajustar un poco lo que es el tema de la alimentación, podemos tener ciertos rebotes, especialmente en lo que es el peso corporal y también algo que es muy importante, que es el aumento de grasa visceral, que es esta grasa que empieza a crecer entre los órganos. ¿Sí? No es la que se ve, sino la que está por dentro. Y esa es una grasa que en esta etapa empieza a ser por ahí un poco nociva, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La disminución del estrógeno que tienen la mayoría de las mujeres entre los 40 y los 50 años, que es el rango de edad en donde empiezan a ocurrir estos cambios hormonales. Esa disminución del estrógeno rotunda y de manera, digamos, como muy marcada, ¿sí? Va a generar cambios. Un poco lo que es hormonal, lo que hace es un desbalance en el metabolismo. Es decir, el hígado empieza a trabajar diferente, la asimilación de ciertos nutrientes empieza a ser diferente, la morfología, es decir, el cuerpo empieza a cambiar en poquitos años, producto de esta disminución del estrógeno, en donde la grasa se empieza a acumular en otras partes del cuerpo diferente a la que se venía acumulando hasta ahora. Y puede traer aparejado un aumento del colesterol, que generalmente es un aumento del colesterol malo, del LDL. Puede haber algún desbalance en triglicéridos, está muy aparejado el aumento de grasa central con resistencia a la insulina. ¿Sí? Te voy tirando cositas para que todas las personas que están en su casa por ahí puedan asociar y decir, estas son las puedan cosas que asociar. ocurren. Exactamente. ¿Por qué? Porque al haber un aumento de esta grasa visceral entre los órganos, la insulina empieza a resistir, empieza a haber una resistencia a la insulina, que muchas veces se traduce en algo patológico si es crónico, o es solamente temporal. Es decir, cuando todo el cuerpo se acomoda a la falta de estrógeno, muchas veces hay una perimenopausia, es decir, vamos sufriendo ciertos signos y síntomas antes de llegar a la menopausia, también puede haber un desbalance metabólico, pero lo ideal es que después que ocurre todo ese cambio, se normalice la parte metabólica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros le damos a este cuerpo que está sufriendo o está teniendo estas fluctuaciones una alimentación rica, por ejemplo, en grasas saturadas y en grasas trans, ¿no? Este tipo de grasa lo que va a hacer es al hígado lo va a saturar, se va a saturar el hígado. Entonces, con los años vamos a tener un aumento del colesterol crónico, que por ahí se pone medio rebelde, que si lo trata... bajarlo. Eso. O muchas veces esta insulina que empieza a quedar alta, o una glicemia que empieza a quedar alta durante mucho tiempo. Entonces, prestemos atención. A ver, muchos profesionales lo que hacen es hacer hincapié en la vitamina D y en el calcio. Porque con la falta de estrógenos empieza a haber una resorción de los huesos y de este mineral del calcio que se empieza a perder. Entonces la falta de estrógenos viene muy aparejada con la osteoporosis, la osteopenia, o algunos procesos previos que ya empiezan a detectarse en el cuerpo, en las articulaciones, por ahí empieza a hacer como medio ruido, refieren estas mujeres las rodillas, las caderas, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Lo importante no es aumentar la dosis de calcio y vitamina D, y menos a expensas de lácteos o estos alimentos que se dicen fuentes de calcio. ¿Por qué? Porque hay un gran competidor con el calcio, que es el fósforo. Y todos los productos lácteos tienen una concentración de fósforo bastante importante y de una manera, de una forma molecular, ese fósforo, que compite directamente. Entonces, va a haber un aumento de la absorción del fósforo, no del calcio. Eso lo que va a hacer es aumentar la resorción ósea. Claro, claro. Entonces, al igual que empieza a haber, por ejemplo, todo lo que es arterias y venas, sobre todo arterias, calcificación de las arterias, ¿sí? Por toda una cuestión metabólica que empieza a ser fluctuante. Entonces, si nosotros damos excesos de calcio, de fósforo, bueno, y de vitamina D, que en realidad saliendo al sol, a todo lo que es la formación de esta de vitamina D, porque lo que nosotros consumimos son precursores de vitamina D, y con el sol termina de formarse la vitamina. Lo que empieza a ver es esto, un aumento de la resorción de ese hueso, un aumento del calcio adentro de las arterias, y puede producirse la calcificación, que si tenemos también un poco de colesterol y un poco la glicemia alta, también vamos a formar placas de ateroma y se empiezan a enfermar las arterias. ¿Se entiende? Son todos procesos que van ocurriendo. Es todo en cadena, digamos. Todo. Una cosa va ocurriendo con la otra va haciendo causa y ahí se va. Claro, se porque despelota todo el sistema. Exacto, el cuerpo tenía una armonía hasta este momento, ¿no? Y venía produciendo ciertas cantidades de colesterol, ciertas cantidades de regulando la glicemia, ciertas cantidades de insulina. Tenía una armonía en función al estrógeno también que teníamos y a la formación de la grasa en el cuerpo. Ahora empieza a haber una grasa que se mete entre los órganos. Empieza a haber un desbalance con el colesterol y toda la parte de metabolismo de grasas. Y si encima metemos más calcio proveniente de este tipo de alimentos procesados y aumento del fósforo y demás, bueno, no estamos ayudando al cuerpo a llevar este proceso normalmente, sino que estamos atenuando una situación, por ejemplo, a nivel de las arterias, que puede ser peligroso. Porque vos sabías que las mujeres, en etapa de menopausia, cuando ya no hay estrógenos, tienen la misma probabilidad de tener accidentes cardiovasculares que los hombres con una obesidad central. Cuando hablo de central hablo del estómago, no de la panza. No. No. Del estómago. Del estómago. ¿No? Bien, como en la parte del diafragma. ¿Sí? Esa obesidad que sale bien de arriba. Esa es la obesidad peligrosa. No la de los salvavidas, como le decimos. ¿Sí? Toda la que es central, bien arriba, abajo de lo que son los pectorales y el diafragma. Esa es la más peligrosa. Esa es la más peligrosa. Las mujeres, el estrógeno lo que hace nos cuida de esa grasa y nos distribuye de la cintura para abajo. ¿Sí? Entonces se dice que las mujeres tenemos menos probabilidad de accidente cardiovascular que el hombre. Pero en esta etapa, en donde no hay estrógenos y la obesidad empieza a ser más central y visceral, es exactamente igual o más peligrosa. Es decir, que en ese momento la mujer se pone a la misma altura de peligrosidad en cuanto a ataques cardiovasculares que el hombre. Exactamente, es así. Ahora, juega mucho lo emocional, porque yo conocía en el barrio una mujer que tenía 33 años y con menopausia. Sí. Así que vos viste Mi que vos ponías el rango de 40 a 50. Exacto. Más o menos. Juega mucho también ahí lo emocional. ¿Puede acelerar un proceso? Porque era muy joven, ¿no? Sí, se acelera todo, sin duda. O cuando por ahí tenemos alguna enfermedad donde hay que... muchas mujeres tienen o fibromas o algunas cuestiones por ahí de enfermedades en el útero y en los ovarios donde hay que... tienen que operarlas y sacarles todo, y también empieza una perimenopausia o menopausia, en donde los huesos se ven muy afectados, todo lo que es osteoporosis, todo lo que yo te dije metabólico de las grasas, empieza ese proceso. Sin duda lo emocional puede atenuar. O puede agravar. Exacto. Es decir, tenemos todo lo emocional, de hecho,
hablamos muchas veces acá que la situación emocional depende cuál puede ser la que genere ciertas enfermedades metabólicas, ¿no? Y referidas también al peso y demás. Pero sí, a ver, hay mujeres que tienen más síntomas superficiales, es decir, empiezan a tener o más depresión, que también suele ser. A llorar a la tardecita. ¿Sí? O esos sofocos de calor tan importantes. Pero sobre todo lo que es la parte de angustia y depresión. Eso es emocional. Eso es emocional. Pero esos calores. Es hormonal. ¿Es hormonal? Sí, sin duda. Sí, es ¿no? hormonal. De hecho, hay mujeres que tienen parches de estrógeno o tienen una terapia con hormonas para disminuir un poco esos síntomas. ¿Sí? Que es perimenopáusico. Todo eso hasta llegar a la menopausia. Pero sí hay una cuestión emocional en donde la depresión se puede acentuar un poco más, o todo lo que es angustia alrededor de todo este cambio hormonal y físico que puede agravar toda esa situación. De hecho, dicen que hay una menopausia también masculina. Andropausia, exacto, en donde el hombre también empieza a perder andrógenos y bueno, y también sufre toda esta cuestión emocional de angustia, de depresión. Pero bueno, a ver, lo importante tener en cuenta es esto: si nosotros lo vivimos como un proceso, ¿sí? Y podemos entender que el cuerpo va terminando una etapa, va cerrando un momento biológico para comenzar otro, es una etapa, es un periodo, pero después tiene que cambiar. Obvio. El problema es cuando esto se hace crónico. Siempre hablamos un poco de esto, ¿no? Que los problemas no son las fluctuaciones, sino la cronicidad de ciertas situaciones. Que muchas veces uno mentalmente lo absolutiza, lo hace como que ese momento relativo, digamos que es simplemente un cambio de etapa. Exacto. Uno lo hace como absoluto. Es así. Que llegó para quedarse. Exacto, digamos, sí. O que va a producir un daño tan grande o me va a afectar de una manera tan grande que no lo voy a poder superar. Y en realidad es que todas las mujeres lo pasan, y la mayoría, no te digo todas, si no tienen ninguna complicación, porque también puede haber complicaciones, se pueden sobreponer y empiezan otra etapa de la vida. ¿Sí? Pero bueno, a ver, vamos a enfocarnos en lo que es alimentación ante este cuadro de situación. En donde ya hablamos, bueno, del calcio y de la vitamina D, en donde vamos a tener que tener cuidado con el sodio, todo lo que son alimentos altos en concentración de sodio, ni hablar de los industriales. Siempre hacemos hincapié en que todo lo que es industrializado en bolsita, en paquete, siempre va a tener todo altamente procesado y en concentraciones que a nuestro cuerpo no le hacen bien o le cuesta metabolizar. Pero alimentos altos en sodio, como las carnes, por ejemplo, empieza a ser un alimento complejo, porque también empieza a haber resistencia en estas arterias y puede haber aumento de la presión. Entonces vamos a tener cuidado, por ejemplo, con las carnes, ni hablar de los lácteos.